Buenos días, tardes o noches a todos y todas, depende de la hora a la que estéis escuchando esto. No os voy a mentir, y es que estoy muy contento con la información que se ha recogido en este episodio y más contento aún por la claridad y la sabiduría con la que la transmite el invitado. Voy a intentar presentar al invitado lo más resumido que pueda, pero solo con su currículum y background daría para hacer un episodio entero. Aún así, voy a intentarlo. En el presente, Luis es gestor de fondos de inversión en Mafre y codirector del programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas organizado por ICADE, Value School y el Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, del cual, por cierto, también es socio fundador. Luis gestiona más de 70 millones de euros en su fondo de inversión, el cual es propietario de una parte del Borussia Dortmund, el Ajax o el Olympique de Lyon, entre otros, además de otras empresas dedicadas al deporte. Durante los 3 años de vida que tiene el fondo han conseguido una rentabilidad compuesta fuera de comisiones de un 11,5% al año. En el pasado, Luis se licenció en Económicas, hizo el máster en Economía y Finanzas y sacó la certificación CFA, que para el que no la conozca es quizá la certificación más prestigiosa de finanzas a nivel mundial. Además, es diplomado en la Ben Graham School de Canadá. Por si esto fuera poco, no acaba aquí, ya avisé. En el apartado académico, Luis ha presentado investigaciones en las universidades de Varsovia, Múnich, Berlín o incluso en el Banco Central Europeo. Sus artículos han tenido exposición o mención en medios como la revista Forbes, Palco 23, World Football Summit, Rankia, El País o El Confidencial. Casi nada. Bueno, y antes de comenzar, unas preguntas. ¿Es posible comprar o ser accionista de un equipo de fútbol, baloncesto u otro deporte? Si siempre leo en medios tradicionales que los equipos son una ruina y pierden millones al año, ¿cómo puede ser que haya gente que invierta en ellos? ¿Todos pierden? ¿Como actividad económica puede hacerse rentable el deporte? ¿Cómo puedo invertir en deporte y aplicar los métodos de inversión básicos para valorar clubes o equipos? ¿Qué tiene que ver un director deportivo con un gestor de fondos como Luis? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto y vamos allá. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por venir al podcast Interés Compuesto a enseñarnos y compartir tu conocimiento con todos. Muy buenas, Carlos. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Siempre hace ilusión que inviten a alguien o que te inviten a hablar un poquito de este tema de inversión y deporte que apasiona. Y si encima es contigo, que eres especialista en las dos cosas, pues mucho más ilusionado. Así que con muchas ganas. Genial, genial. Pues si te parece, antes de nada, me gustaría que habláramos un poco sobre ti para ya después entrar más en concreto en el mundo de la inversión en deporte. Perfecto, pues adelante. Pues un poco sobre ti. ¿Cómo llegas a la inversión y sobre todo a la inversión en deporte y tu track record, gustos o aficiones? Ujú. Bueno, cómo llego a la inversión es un poco diferente de cómo llegan, la verdad, muchos de los inversores en valor aquí que tenemos en España. Lo digo porque mi llegada quizá fue un poco tardía, ¿no? Yo cuando hablo con alguno de los amigos que tenemos en común, con Paco o con Adrián, ¿no? Que es el caso más, Adrián Godás, que es el Sí, caso más prematuro, ¿no? O más precoz que conocemos. Ellos lo han tenido muy claro desde el principio y en mi caso no fue así. Yo di varias vueltas hasta llegar a la inversión. em, y hasta llegar a la inversión en valor. Yo estudié economía, eso sí, pero cuando eliges con 18 años, pues como que no tienes muy claro, o al menos era mi caso, ¿no? Si no tienes una vocación muy clara, tampoco tienes muy decidido lo que quieres hacer. Sabía lo que no me gustaba, pero tampoco tenía muy claro lo que me gustaba. Y entonces el consejo de la gente que tenía alrededor era, pues oye, haz algo que te abra bastantes puertas y que sea general y que luego te dé la posibilidad de poder elegir más adelante. Así que la decisión estaba entre economía, administración y dirección de empresas. Al final acabé estudiando economía y cuando terminé la carrera, pues la verdad es que salí sin una decisión clara sobre lo que quería hacer. Probablemente eso fue lo que me llevó a continuar estudiando. Cursé un máster en economía y finanzas en 2 años en el CENFI, que es una institución académica de Madrid, que la verdad es que es, siempre digo, ¿no? El primer nivel europeo, porque los profesores son todos doctorados o antiguos profesores de universidades americanas, inglesas, pero que es muy poco conocido, la verdad se le da poca repercusión.
Y bueno, en el CENFI yo estaba convencido de hacer análisis macroeconómico. De hecho, mis prácticas entre el primer y el segundo año fueron en análisis macroeconómico. El segundo año tuve que especializarme y tenía claro que elegiría macroeconomía y tenía que completarlo con algo más, y elegí finanzas, pues porque un poco de la misma manera que había elegido la carrera, porque el resto de cosas no me acababan de convencer mucho. Entonces, pues bueno, empecé a ver asignaturas de finanzas y me empezó a gustar más. A partir de ahí, pues ya vino la incorporación al mundo laboral. Empecé en Banco Santander. Y bueno, sí es cierto que en mi casa, pues mi padre tenía su empresa, con lo cual el mundo de la empresa sí que me llamaba un poco más la atención. Siempre había prensa económica los fines de semana, ¿no? Y poco a poco pues le iba cogiendo más el gusto a leerlo. Y en Banco Santander yo empecé en un departamento de riesgos y bueno, tenía la sensación de que me faltaba algo más, ¿no? De que quería ver algo más. Empecé a estudiar el CFA y una lectura llevó a la otra. Empecé a ir a alguna conferencia que organizaba CFA Spain, la Asociación de CFA de España, y allí fue donde empecé a conocer la inversión en valor. Recuerdo como punto clave o de inflexión una conferencia de un analista de bancos que se llama Santi López, bastante famoso en España, que nos empezó a hablar del inversor inteligente, de Daniel Kahneman, de las finanzas del comportamiento también. Y yo creo que ese fue el momento en el que me empecé, de los libros de Michael Lewis también. En ese momento no sé si era El póker del mentiroso o La gran apuesta, pero empecé a leer esos libros y a partir de ahí, como sí que nos suele pasar a casi todos los que nos gusta esto, pues ya un no parar en el que un libro te lleva a otro libro y con la cantidad de recursos que tenemos ahora mismo, pues los vídeos que hay en canales buenos como los de Varios School o como los de otra gente que hace un fantástico trabajo, me fui acercando más a la inversión en valor como aficionado, y como profesional pues tuve la suerte de poder ir al equipo de análisis de renta variable de BBVA, que me acercaba un poco más a ese mundo del análisis de las empresas, y de ahí pues unos años después poder pasar a Mafre a hacer lo que de verdad me apasiona, que es gestionar fondos de inversión. Qué bueno. ¿Y qué le dirías a tu yo inversor de hace 10 o 15 años? Pues es muy buena pregunta. La verdad es que lo que más se va no sé, modelando o lo que más vas aprendiendo es quizá a controlar la parte psicológica, que ya sabes que para mí es muy importante. Y eso te lo da la experiencia, con lo cual, por muchos consejos que le des a alguien hace 10 años, pues tienes que pasar por ello necesariamente. Pero sí es verdad que mira, pues hace 10 años probablemente yo tenía una concepción de la inversión que es más normal que se tenga, porque es la que recibimos, ¿no? De que lo complicado muchas veces es lo más rentable, ¿no? Vivía en ese mundo cuantitativo, ¿no? En el que los que conseguían el modelo econométrico más complejo o la fórmula más, no sé, más estrambótica, eran los que quizás estaban mejor percibidos por la industria. Y lo que me ha enseñado el tiempo, aparte de ese control de las emociones, que creo que insisto que es básico, pero que te lo da la experiencia en parte, es que normalmente las mejores inversiones son las más simples. Las tesis de inversión que son más productivas y más rentables, pues normalmente son las más simples. Y en parte es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De inversión y deporte. Yo siempre lo digo, ¿no? Que el deporte es el gran olvidado de la inversión temática a nivel global. Y probablemente sea porque es un poco sexy, ¿no? Si me permites la palabra, comparado con tener un fondo temático de inteligencia artificial, de robotización o de cualquier tendencia mucho más complicada, o tener un fondo cuantitativo con un montón de doctorados en matemáticas y en química detrás, ¿no? Es decir, que uno va a invertir en deporte porque tiene visibilidad y porque es algo que está al alcance de todos y que podemos entender todos de una manera sencilla, digamos que se vende peor, ¿no? Y eso sí que lo he aprendido, que muchas veces merece la pena buscar cosas simples porque por cómo funciona la psicología humana y por cómo funciona esta industria, pues a veces están olvidadas y hay grandes oportunidades. Sí, a nadie le gusta, digamos, estudiar lo aburrido, ¿no? Nadie estudia una empresa de, no sé, mantenimiento de ascensores, que Exacto. puede parecer un rollo,
pero que quizás tenga unos ingresos recurrentes o una cuota de mercado buenísima, ¿no? Exacto. Esto, bueno, lo contaba Peter Lynch en One Up on Wall Street, Un paso por delante de Wall Street, que Paco Lodeiro siempre dice que es el libro que recomienda para empezar a invertir, y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Es verdad que hay que leer El inversor inteligente, que hay que leer Security Analysis, pero quizás son libros que llegan más adelante. Peter Lynch probablemente para empezar a invertir es lo mejor que hay, y él habla de eso, ¿no? De que le gustaban empresas con nombres poco atractivos, con negocios aburridos, porque la gente muchas veces se olvida de ellos, no le presta atención, y ahí puedes encontrar pues, buenas inversiones. Genial. Pues, Luis, ¿te gustaría contar cómo inviertes tu patrimonio personal? Sí, totalmente, vamos, ningún problema, porque además no hay mucho secreto, la mayoría está en el fondo que gestiono, y creo que debe de ser así. Y luego hay otra pequeña parte repartida en fondos de gente que creo que lo hace muy bien, ¿no? Pues oye, sin dar muchos nombres, pero por ejemplo, la gente de Oros, como son amigos y creo que hacen un trabajo espectacular, pues creo que merece la pena destacarles, ¿no? Pero Sí. bueno, otros, en España la verdad es que tenemos la suerte de tener muy buenos gestores. Mi Sí. patrimonio ahora mismo está totalmente en renta variable, en fondos de renta variable, fundamentalmente en el mío, porque si no pensara que es la mejor cartera, pues algo estaría haciendo mal, ¿no? Claro. Siempre uno piensa que las acciones que elige pues son las mejores, ¿no? Y cada vez más interesado por otro tipo de inversiones también más ligadas a los mercados privados, a empresas en particular. Y creo que cada vez que leo más del universo de las startups pues me va llamando la atención. Pero vamos, fundamentalmente por mi edad también y por mis circunstancias, pues bolsa, que a largo plazo es el activo más rentable y también el más seguro, si uno tiene ese convencimiento de que la inversión es a largo plazo. Y como decía antes, ¿no? Pues si no pensara que las acciones de las compañías que tengo en la cartera son las mejores, pues cambiaría a otras, ¿no? Entonces eso es lo que me lleva. Tengo la suerte de poder gestionar un fondo y me soluciona o me simplifica bastante la vida en ese sentido. Pues genial. Además, esto es una bandera roja, ¿no? Para muchos inversores, lo que se llama el skin in the game, y tú esto lo llevas, bueno, lo cumples muy bien, ¿no? Es decir, tienes los incentivos alineados. Si el fondo que gestionas pierde dinero, tú pierdes dinero. Si no sería, bueno, yo mi patrimonio lo tengo en mi casa, pero gestiono dinero del resto. Esto son incentivos perversos, así que Totalmente. Es bastante de sentido común. También es verdad que no estoy muy de acuerdo con la parte radical de que todo tiene que estar invertido en tu propio fondo. Creo que bueno, se ha instalado un poco esa narrativa también aquí en España con algunos gestores que lo han dicho públicamente, ¿no? Absolutamente todo mi dinero está invertido en mi propio fondo. Bueno, pues yo eso no se lo recomendaría a un cliente, que tuviera todo absolutamente en un único tipo de activo y en un único fondo, ¿no? Con lo cual, si no se lo recomendaría a un cliente, tampoco lo haría para mí. Creo que uno tiene que tener skin in the game, pero que también tiene que tener un sistema de inversión, bueno, diversificado y compensado. Sí, además también hay una serie de restricciones de la CNMV en cuanto a los fondos. Entonces tú quizás quieres tener más porcentaje en una acción que en el fondo no puedes, pero porque no te deja la CNMV. Entonces... Totalmente. Volvemos a Peter Lynch otra vez, que seguro que sale de manera recurrente en la conversación, y él decía que el mundo de la inversión es uno de los pocos en los que los inversores aficionados tienen cierta ventaja frente a los profesionales, y citaba ese caso como un ejemplo claro, ¿no? Yo, por ejemplo, por regulación dentro del fondo no puedo tener más de un 10% en una determinada compañía, y me gustaría. De hecho, en alguna de las compañías de las que vamos a hablar hoy, pues me gustaría tener más, ¿no? Pero porque el nivel de convencimiento es alto. Pero efectivamente el ser gestor profesional por un lado o inversor particular por el otro, pues simplifica la vida para unas cosas, pero sí, también tienes ciertas limitaciones dentro de tu propio fondo, sin lugar a dudas. Claro, genial. Pues oye, si te parece, antes de entrar a hablar sobre deporte, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti el interés compuesto? Pues la verdad es que como soy oyente de tu podcast y ya han dado varias respuestas inteligentes, se me complica un poco el intentar añadir valor. Fíjate, me parece que la respuesta a qué es el interés compuesto es parecida a la respuesta de esta pregunta que nos hacen muchas veces de qué es para ti el value investing, ¿no? Y yo digo que para mí el value investing es casi más
una filosofía de trabajo y hasta de vida, ¿no? Que uno lleva casi que hasta las últimas consecuencias. Más allá de las definiciones de qué es la inversión en valor o el factor valor desde un punto de vista estadístico o contable, yo creo que aplica a cómo se comporta uno. Y el interés compuesto creo que va en el mismo sentido. Obviamente hay una definición más matemática en cuanto a cómo se produce ese crecimiento, pero creo que aplica o que los que de verdad creemos en ese interés compuesto lo aplicamos también a nuestro día a día en la vida, ¿no? Lo contaba, y volvemos a hacer referencia a algún libro, pero lo contaba Guy Speier también en La educación de un inversor en valor, y él hablaba del goodwill compounding, ¿no? Que si vas haciendo cosas bien para los demás en tu día a día, pues eso al final normalmente acelera y a lo largo del tiempo tienes logros mucho más grandes, ¿no? No se trata de ir dando acelerones y frenazos y ser poco constante, sino ir haciendo cosas que te hagan ser un poquito mejor cada día, y eso te llevará con lo largo del tiempo a ser mucho mejor, casi sin que te des cuenta, ¿no? Simplemente por ese pequeño trabajo que ha sido día a día. Aplica obviamente a la inversión, el no perder dinero, ¿no? Como decía Buffett, la regla número 1 y la regla número 2, no olvidarse de la regla número 1, pues el no perder dinero es básico para tener ese interés compuesto, porque ir construyendo poquito a poquito sobre una base te lleva a acelerar tus rendimientos. Y en la vida personal yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Ir trabajando para ser mejor cada día, mejor en todos los sentidos, mejor profesional y mejor persona, pues te puede llevar a resultados mucho mejores cuando tienes esa visión de medio a largo plazo. Sí, para los oyentes, en cuanto a lo que has dicho de Buffett, que es súper interesante, la regla de no perder dinero, no es, porque por aclararlo, que no es, él no quiere decir que no malgastes o que no, o que no pierdas dinero en este sentido, sino que cuando tú a nivel patrimonial tienes una pérdida, por ejemplo, del 50%, para poder recuperarla deberías generar un 100% del restante. Exacto. Es decir, si tienes 1 y pierdes un 50%, tienes 0,5. Si de ese 0,5 quieres volver a llegar a 1, tienes que conseguir un 100% de ese 0,5. Tienes que conseguir otro 0,5. Entonces, viene un poco ahí la frase de Buffett en cuanto a la gestión del riesgo, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente, eso me refería, que si uno quiere ir componiendo, es decir, construyendo sobre ese capital, exactamente lo que tú has dicho, en el momento en el que hay una pérdida, pues la ganancia tiene que ser mucho mayor para poder compensarla, con lo cual estás en una situación ya mucho peor que si tu pérdida hubiera sido mucho más limitada, efectivamente. Eso es. Pues muy interesante, Luis. Si quieres, podemos pasar a hablar sobre inversión en deporte, que yo creo que es una de tus tesis, si no más potentes, en mi opinión, más interesantes. Y podemos introducir el tema, ir entrando poco a poco en técnicas más adelante de valoración y métodos, etcétera. Perfecto. Genial. O sea, a mí me resulta de las más interesantes, esperemos que con el tiempo sea de las más potentes también. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Pues, si te parece, me gustaría preguntarte en qué se parece la bolsa a un club deportivo. Ujú. Pues yo creo que para contestar eso hay que ir primero a la concepción de qué es la bolsa, ¿no? Que al final, para todos los que seguimos esta metodología de trabajo, esta filosofía de vida, como decía antes, pues yo creo que no es más que un mecanismo que nos permite acceder a negocios que nos gustan, ¿no? Al final todos los aspectos técnicos que tienen que ver con la bolsa, que muchas veces la gente se fija en ellos, ¿no? Y les gusta, me refiero a la propia operativa, a cómo funcionan los precios en la bolsa, a cómo se ejecutan las operaciones, a cómo funcionan incluso los mercados financieros. A mí particularmente es algo que me genera menos interés, ¿no? Trabajo en ello, con lo cual vivo rodeado de ello, pero me genera menos interés que la otra parte, que es la de poder entender negocios y la posibilidad que me da la bolsa de poder participar de esos negocios con cierta liquidez, ¿no? y con gran accesibilidad. Entonces, cuento esto porque al final vamos a hablar de empresas, vamos a hablar de actividades económicas, vamos a hablar de negocios, y en ese sentido la bolsa para mí es simplemente un medio que te permite acceder a esos negocios. Y el fútbol a día de hoy, o el deporte, es una actividad económica también, en el sentido de que hay unos trabajadores a los que hay que pagar unos salarios, hay una gestión de ingresos y de gastos cada vez más compleja, además,
y eso tiene que tenerse en cuenta porque necesita además una preparación, necesita una estrategia, necesita una buena gestión, porque si no, pues llegan desastres como los que casi todos reconocemos. Y sí que, pues una de las cosas por la que agradezco que me hayas invitado, o agradezco poder tener muchas veces ese altavoz de algunos medios, es porque creo que debemos contribuir a hacer una labor un poco también de divulgación en ese sentido, de destruir un poco esta falsa dicotomía que se ha construido entre el negocio y la parte deportiva, o entre el negocio y o entre la actividad empresarial y el romanticismo. Sí. En cuanto al deporte, ¿no? Tú me conoces bien, además, y sabes que soy uno de los más románticos con el tema del deporte, ¿no? Yo era un chaval que crecí con la guía Marca, la guía AS, viendo todos los partidos posibles, las carreras, los torneos, y bueno, aún a día de hoy sigo haciéndolo con el menor tiempo libre que me queda, ¿no? Por las obligaciones laborales, familiares. Pero a mí me encanta el deporte, es mi gran pasión, y lo veo desde luego siempre con un ángulo de muchísimo romanticismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que a día de hoy, y de hecho desde hace ya bastante tiempo, sea una actividad económica que tiene que gestionarse bien, por el bien del propio deporte. O sea, para que ese romanticismo pueda sobrevivir, necesitamos que el deporte tenga una buena gestión económica. Y decía que esa dicotomía es falsa, pero se ha instalado, y yo siempre pongo el mismo ejemplo con compañías que también están en bolsa, como por ejemplo Disney, ¿no? Oye, Disney, obviamente Disney es de los niños, ¿no? Y Disney tiene que cuidar las películas de los niños. Y ese es el gran fin, y todos tenemos esa idea romántica de las películas de Disney en nuestra infancia. Pero Disney es una actividad económica también, y debe de gestionarse bien, porque un lado ayuda al otro. Nadie diría, ¿no? Es que los inversores de Disney solo se preocupan del negocio y se olvidan de que las películas sean buenas para los niños. No tiene sentido, o sea, las dos partes van ligadas, ¿no? Los inversores de Disney se preocuparán de que las películas sean lo mejor posible, porque si no perderán a su consumidor, perderán a su fan, y el hecho de que Disney sea rentable ayudará a que haya más películas, mejores películas, y el consumidor esté más contento. Pues eso, que digamos que en una empresa como Disney se ve bien, quizá por el hecho de que sea americana y estén más acostumbrados a esa concepción, pues en el mundo del deporte se olvida un poco, ¿no? Al final obviamente con excepciones, ¿no? Y todos conocemos casos en los que las cosas se han hecho mal, pero hay clubes que hacen una fantástica labor económica y que eso les permite crecer, contratar mejores jugadores y que la afición esté más contenta. Y el hecho de que la afición esté más contenta repercute en que apoyen más al equipo, vayan más al estadio, consuman más partidos por televisión, compren más camisetas, y eso ayuda también a la parte deportiva, con lo cual es un círculo virtuoso en el que las dos partes se ayudan, se necesitan, y eso no significa perder romanticismo. Perder romanticismo se pierde cuando hay malas praxis en la gestión, pero esto sucede tanto en sociedades anónimas deportivas como en clubes deportivos, ¿no? Y tenemos ejemplos en los dos casos. O sea, digamos que la manera de organizar no influye tanto como las personas que estén al frente de esas actividades económicas, que tienen que ser rentables, porque el modelo anterior, que era el de la subvención, pues ya vemos cómo acabó, ¿no? Al final, y hablo más en concreto del caso del fútbol, en España hace años pues se sostenía con deudas con la hacienda pública, con ingresos de las televisiones autonómicas, con ayudas de las cajas de ahorros, pagando a los futbolistas y a los agentes más de los que se ingresaba, y ese modelo estalló, ¿no? Entonces no me parece malo que haya un modelo que permita a los inversores adecuados acercarse y obtener una rentabilidad normal, justa y razonable por el capital que ponen en esas actividades económicas. Luego, como en cualquier tipo de empresa, ¿no? Hay momentos en los que el mercado es ineficiente y esa rentabilidad que ofrece pues es mayor al 8 o 10% que uno esperaría, ¿no? En circunstancias normales, pero eso funciona en cualquier otro tipo de sector. Insisto, no creo que sea malo que haya inversores adecuados que se acerquen para cuidar el deporte, para obtener una rentabilidad, por supuesto, para el capital que están invirtiendo, pero que se preocupen también de que cada vez sea más accesible al fan,
por ese círculo virtuoso del que hablábamos antes, ¿no? Si hay aficionados más contentos, será bueno para ellos y ganaremos todos. Ujú. Sí, me gusta mucho además la comparación que haces con Disney, que una cosa es, como dices, que no se pierda el romanticismo y otra cosa es hacer instituciones insostenibles, ¿no? Ujú. Bueno, básicamente porque desaparecerían y se acabaría el romanticismo, o al menos estarían en situaciones económicas muy estresadas y muy difíciles y no podrían mantener el nivel de éxitos deportivos que les exigen sus aficiones para estar contentos, ¿no? Entonces, Mm. bueno, luego podemos entrar a discutir y no me corresponde a mí el modelo económico de gestión, ¿no? Si tienen que ser clubes, si tienen que ser sociedades anónimas deportivas. Veo sinceramente pros y contras para los dos, ¿no? Es verdad que un club en un primer momento puede ser una estructura algo más democrática, pero también es verdad que bueno, al ser el fútbol una actividad con presupuestos tan elevados, pues no todo el mundo puede presentarse para ser presidente de un club, eso en primer lugar, y luego además pues los horizontes temporales muchas veces tienen que ver con, digo, para la toma de decisiones, pues con la temporada, y ya no te digo cuando se acercan las elecciones, ¿no? Mientras que en una sociedad anónima deportiva pues se puede mirar algo más a largo plazo. Veo, insisto, pros y contras en ambos modelos y depende mucho de las personas que estén al frente. Y como tú dices, lo que no se puede es, bueno, lo que no existe es un mecanismo infinito para sacar dinero y subvencionarlo. Vuelvo a lo de antes, tuvimos esa situación en España hace tiempo y muchos clubes estuvieron a punto de desaparecer. Eso sí que elimina el romanticismo. Sí, 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 totalmente. Pues también me gustaría hablar sobre la diferencia entre el proceso de inversión, que al final es valorar el activo, que luego podemos también hablar sobre las diferentes maneras como tú valoras o cómo se valora un club o un equipo. Pero creo que es bueno hablar sobre la diferencia entre este proceso de inversión y el proceso de gestión del club una vez se ha hecho la compra. Ujú. Sí, bueno, buscamos gente que comparta nuestra manera de ver ese proceso de trabajo. Me explico, nosotros tenemos nuestro proceso de inversión encaminado fundamentalmente a buscar ineficiencias en un mercado que es el financiero y comprar empresas por menos de lo que valen, ¿no? Que quizás es la manera más sencilla de definir lo que hacemos. Oye, ¿cómo es posible que alguien pueda ofrecerte algo por menos de lo que vale? Pues porque somos seres humanos con nuestro cerebro, que es la estructura más compleja que conocemos, pero que no está preparado para ayudarnos a invertir. Se desarrolló en unos años en los que el interés de nuestros antepasados pasaba más por sobrevivir, perdón, que por la supervivencia, que por la inversión o por tener que preocuparse de sus ahorros, y con esas herramientas pues básicamente nos tenemos que enfrentar a día de hoy con decisiones que tienen que ver con nuestro dinero y que tienen un componente emocional muy alto, y eso lleva a que existan esas ineficiencias. Dicho esto, una vez identificadas y una vez buscados los clubes, mm, pedimos o buscamos características que se repiten en otras compañías de la cartera. Es decir, he hablado antes de los equipos humanos, que para mí son básicos, pero también, por ejemplo, el hecho de que exista poca deuda, ¿no? Dormimos mucho más tranquilos con empresas que tienen caja neta o al menos muy poca deuda o un balance muy desahogado y muy limpio. Sé que volvemos a lo de antes, ¿no? Que la pura teoría económica o financiera habla de las bondades de la deuda en algunas ocasiones para impulsar los retornos que pueden tener los accionistas, y que cuando uno hace la fórmula sobre el papel sale que meter más deuda puede aumentar los retornos para el accionista, pero desde luego, desde el punto de vista de un inversor a largo plazo, que sabe que va a pasar por diferentes ciclos y incluyendo crisis, pues yo al menos en mi caso duermo mucho más tranquilo con empresas que no tienen casi deuda, ¿no? Y que por definición una empresa con deuda pues es imposible que quiebre, ¿no? Entonces eso te ayuda a pasar mucho más tranquilo las crisis y a enfrentarse a esos temores. Y luego está la parte luego hablaremos, ¿no? En concreto de los clubes de fútbol en los que invertimos, Ajax, Olympique de Lyon y Borussia Dortmund. Estos son value investors por sí solos, o sea, son clubes que estas mismas técnicas de las que yo he hablado para buscar ineficiencias en el mercado, de las que hablaremos luego con más detenimiento, ellos las utilizan para crear valor para sus accionistas. Adquieren talento muy barato,
en el mercado, cada uno con sus técnicas, que son diferentes y luego las podemos comentar, y lo ponen de nuevo en el mercado a precios mucho más elevados, con lo cual generan valor para sus accionistas. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Al final tenemos una serie de características que buscamos para todas las empresas, sean clubes de fútbol o empresas deportivas o empresas de otros sectores, de tecnología como tenemos en la cartera o de consumo o industriales. Y luego además pues nos gusta que en cuanto a la asignación del capital, los equipos directivos tengan, digamos, una mentalidad parecida a la que tenemos nosotros, que es la que entendemos que nos pone más cerca del objetivo de crear valor, nosotros para nuestros clientes y ellos para sus accionistas, que en parte somos nosotros. Genial, pues como bien has dicho, existen unas cuantas trampas mentales que nos ponen nuestra mente o nuestras emociones y que la inversión en deporte no es diferente. Y en el libro bueno, que gestionaste, ¿no? En el libro que sacaste sobre inversión y deporte, habláis sobre todo de 3 sesgos que afectan directamente en el deporte, que son el sesgo de anclaje, el sesgo de familiaridad y el sesgo de disponibilidad. No sé si los puedes explicar. Sí, totalmente. Has dicho muy bien el libro que gestioné, porque es verdad que fue un cúmulo de ir engañando a muchos amigos para que escribieran ahí varios capítulos. Yo escribí alguno, pero los que más valor aportan son sin duda pues los el de Javi Ruiz, ¿no? de Oros, el de Paco, el de Adrián, que también contribuyeron, y el de muchos más, ¿no? Javi, bueno, mucha gente que se pudo sumar a ese libro y que merece la pena leer sus capítulos, y además lo que se recauda del libro va a 2 ONGs, con lo cual pues el que lo esté escuchando y quiera contribuir, pues es una manera. Y sí, hablabas de esos 3 sesgos. Fíjate, yo me quedo casi más con el de disponibilidad, que quizás es el que ayuda más a entender por qué la gente se está perdiendo la historia que está teniendo lugar en el mundo del fútbol, por ejemplo. Y abro 2 pequeños paréntesis. Uno para explicar qué es el sesgo de disponibilidad, Sí. que es que aquella información que tenemos más disponible, nuestro cerebro le da más peso en ese pequeño cálculo de probabilidades que él hace a la hora de tomar las decisiones, y eso nos puede llevar a engaños. ¿Cómo se traduce esto en el mundo del fútbol? Pues aunque esté habiendo un cambio a mejor en cuanto al control económico y financiero, que ahora explicaremos, y será el segundo paréntesis, nuestro cerebro lo que se queda es con esas portadas o noticias en los medios de comunicación que hablan de las catástrofes financieras, las historias de mala gestión. Bueno, no vamos a poner ejemplos, pero seguro que a todos se nos vienen varios a la cabeza, ¿no? Pues nuestro cerebro, en esa calculadora interna que tiene, a la hora de hacer su cálculo de probabilidades, dice, uy, esto tiene una probabilidad más alta de suceder, y esto es lo que meto en la fórmula, ¿no? Y nos lleva a alejarnos un poco del sector del fútbol o de otras historias de inversión. El segundo paréntesis era para explicar lo que de verdad está sucediendo. Una cosa es lo que nuestro cerebro interpreta y otra cosa es lo que de verdad dicen los números, ¿no? ¿Qué dicen los números? En concreto de la industria del fútbol o del sector del fútbol, que me sabe un poco mal llamarle industria por ese lado romántico mío que comentaba antes. Se me hace raro lo de utilizar la palabra industria, el sector del fútbol, ¿no? Sí, a mí me pasa, perdona, a mí me pasa, pues después sí que me gustaría hablar, ¿no? De técnicas para fichar jugadores de manera rentable. Y a mí me digo, ostras, y habla como, no, pues hay que ficharlos cuando están lesionados. Digo, ostras. Exacto. Pero bueno, nada. Sí, bueno, tú todavía estás en esa fase de ser Digo, deportista no puedo estar profesional. hablando de esto en mi episodio, pero bueno, ahora hablaremos. Totalmente, pero bueno, creo que hay que hacer ese ejercicio de tomarlo como lo que es, ¿no? Como ese ejemplo de gestión que repercute, de hecho, en el propio jugador, porque si las cosas se gestionan mejor, el jugador estará más protegido. Si el sector crece, el jugador se beneficiará de ese crecimiento, el aficionado también, con lo cual, bueno, hay que ir eliminando un poco esas palabras tabú, o al menos definirlas bien o contextualizarlas bien, para que todos sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? Y decía que el sector del fútbol, ¿no? Para no utilizar la palabra industria, que a mí tampoco me gusta mucho, el sector del fútbol se encontraba en una situación en el año 2011 en el que los clubes a nivel europeo perdían más de 1.700 millones de euros. En ese año 2011, la UEFA, la entidad reguladora a nivel europeo, ¿no? Por entendernos, inaugura o pone en marcha sus reglas de fair play financiero, de control financiero.
De ese año 2011 en adelante, las pérdidas se van recortando año tras año de manera ininterrumpida hasta que llegamos a un año 2017 y 2018 con beneficios de 300, 400, 500 millones de euros a nivel agregado. O sea, tenemos una situación en la que el sector se da la vuelta como un calcetín. ¿Por qué? Pues precisamente porque los clubes se cansan, ¿no?, de esta situación insostenible o ven que no llevan ningún lado bueno y deciden autorregularse, ¿no?, y poner unas normas de control económico y financiero que son mejorables y que aquí también nos vienen casos igual de clubes que se las saltan o que buscan atajos o maneras de no cumplir del todo con ellas, pero que en general han contribuido mucho a la salud del sector. Y han contribuido mucho también a cambiar la perspectiva para el inversor. Obviamente, un sector con unas pérdidas acumuladas de 1.700 millones, en el que cada euro que entra se lo llevan los futbolistas y los agentes, pues es un sector que ahuyenta la inversión, ¿no? Hemos pasado a una situación en la que se posibilita algo que ha sido el gran driver del éxito del sector del deporte en Estados Unidos, que es el apalancamiento operativo. Para que nos entendamos, como antes con el interés compuesto. El apalancamiento operativo quiere decir que si yo soy capaz de hacer crecer mis ingresos, mis márgenes operativos van a crecer a un ritmo superior. ¿Por qué? Porque tengo una base de costes fijos, que en este caso son los salarios de la plantilla, que cuando yo aumento mis ingresos, esos costes se mantienen contenidos, ¿no? Antes no pasaba. Antes, cuando yo aumentaba o cuando un club de fútbol aumentaba sus ingresos, los costes crecían de igual manera, porque esos euros iban a los futbolistas o a los agentes. Ahora no, ahora existen normas de control económico y financiero, sobre todo en España, que aquí hemos sido los que mejor hemos hecho los deberes, que hacen que esos márgenes operativos estén protegidos. Y eso es lo que llevó en Estados Unidos a que en un periodo en el que los ingresos de las franquicias de la NBA, de la NFL, que es quizá lo que más hemos estudiado, se multiplicaron por 2, pues los márgenes operativos se acabaron multiplicando por 4 y las valoraciones por más, porque hubo un aumento de ese margen operativo sobre lo que los inversores aplicaban un número y también ha habido una expansión en esos múltiplos que se utilizaban. Por eso hay tanto inversor americano mirando ahora mismo al deporte europeo, pensando que esa historia de éxito se puede repetir aquí. Sí, muy interesante. Te iba a preguntar sobre cómo aplicabas el value investing a la inversión en deporte, pero yo creo que en las preguntas anteriores y en lo que hemos hablado ya más o menos ha quedado explicado. Por lo que me gustaría pasar a una parte que es que en el libro que sacasteis comparáis la acción del director deportivo con un gestor de fondos, ¿no? Y me parece una comparación muy, muy buena y además con todos los ejemplos que ponéis y con todas las características y tareas que tiene que hacer un gestor de fondos y lo comparáis con el de director deportivo. Entonces, sí que me gustaría que hablases sobre ello. Sí, yo doy mi respuesta, pero aquí el que se quiera enterar bien y disfrutarla, y disfrutarla más, yo le recomiendo que escuche, por ejemplo, a Víctor Horta. El otro día tuvimos la suerte de tenerle en la Bolsa de Deporte, en el podcast que tenemos en Mafre. Abro aquí un poquito de espacio de autopromoción. Eso es. Y no porque me escuchen a mí, sino porque escuchen a Víctor, que la verdad es que lo cuenta esto muchísimo mejor de lo que lo cuento yo, ¿no? O que lean libros como El Método Monchi, que quizá es el gran inversor en valor que ha habido en el mundo del fútbol en España y que ya quisiéramos muchos otros inversores en valor haber tenido las rentabilidades que ha tenido Monchi, ¿no? Básicamente, la gran circunstancia que compartimos los inversores y los directores deportivos es que nos tenemos que mover en mercados que no son perfectos y en los cuales tenemos que tomar decisiones en entornos de incertidumbre sin tener una información completa, ¿no? Y como son mercados que están llenos de seres humanos, todos incluidos, ¿no? Pues se producen ineficiencias. Nuestras emociones nos llevan a que nos equivoquemos, ¿no? En el mundo de la bolsa se ve y en el mundo de los fichajes pues también, ¿no? Hay muchas veces que se ficha en un momento en el que un jugador pues está, como se dice, en la cresta de la ola, ¿no? En todas las portadas y se sobrepaga por él. Y hay otras veces en los que pues coincide que el jugador está en un momento malo, pero si se tiene un buen análisis
y se sabe que ese jugador es un buen jugador, pues se puede encontrar una buena oportunidad, ¿no? de hacer un buen fichaje. Entonces, inversores y directores deportivos que tenemos cada uno que configurar nuestro pequeño portfolio, nuestra pequeña cartera, unos con acciones y otros con futbolistas, con jugadores de baloncesto, de balonmano, ¿no? de cualquier deporte en el que exista ese concepto de plantilla, pues nos tenemos que aproximar a esos mercados para intentar conocer esas ineficiencias y utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Y a partir de ahí existen una serie de métodos de trabajo y lo que hemos ido descubriendo con el tiempo y que también se plasma en ese libro que comentabas es que directores deportivos que han tenido éxito, como estos que yo mencionaba, ¿no? como Monchi en el Sevilla, como Víctor Horta en el Leeds United, como Michael Zorc en Borussia Dortmund, cuando hemos analizado sus métodos de trabajo resulta que eran muy parecidos al método de trabajo que teníamos los inversores en valor, ¿no? que básicamente se basaban en tener un proceso de análisis muy determinado, que tanto ellos como nosotros creemos que nos conduce al objetivo final, que es poner las probabilidades a nuestro favor, es decir, poner las probabilidades de que si ese proceso que creemos que nos lleva al éxito lo repetimos muchas veces, nos acabará llevando al éxito. Nos equivocaremos en alguna compañía o en algún fichaje, pero en media, a largo plazo y con mucha repetición nos llevará a tener éxito, ¿no? Pues eso mismo cuenta Víctor Horta cómo lo hace, o en el libro El método Monchi se cuenta cómo lo hace Monchi, y es lo que tratamos de hacer y de contar también inversores en valor que en vez de estar en el mercado de fichajes, pues estamos en la bolsa. Sí, es la famosa frase también de Charlie Munger, ¿no? Que dice que no se trata de batear la pelota fuera del estadio en cada intento, sino de ser un poco mejor que el resto de manera sistemática. Exacto, tal cual, sí. No se trata de... Bueno, volvemos un poco a lo del interés compuesto, ¿no? Sí. Y lo que decía Charlie Munger, se trata de ser un poquito mejor cada día, un poquito más listo que el mercado, si se me permite la expresión, ¿no? Cada tiempo, no de... no tienes que batear todas las bolas que te llegan, ¿no? Y dos, pues bueno, evidentemente, ¿no? Grandes golpes ayudan mucho a la rentabilidad, pero se trata de poner ese proceso a funcionar y que ese proceso pues te lleve al éxito al final. Cuando te mueves en esos entornos de incertidumbre que decíamos, con información imperfecta, lo que quieres y a lo que se reduce todo es a que las probabilidades acaben estando a tu favor, y para eso se necesita proceso y tiempo. Sí, totalmente. Y bueno, ya que se ha hablado un poco sobre Monchi, para el que nos esté escuchando y no sea futbolero y no lo conociera como yo hasta leer vuestro libro, me gustaría que explicases quién es. Bueno, Monchi es... ahora con el nombre me pillas, pero Ramón Martín, no me acuerdo exactamente cuál es el apellido, el nombre es Ramón, era un antiguo portero del Sevilla, ¿no? De la época pues en la que Maradona estuvo en el Sevilla, o había otros jugadores también bastante conocidos, ¿no? Y él es originalmente de Cádiz, jugó de portero en el Sevilla y pues después de retirarse pasó a ser director deportivo del Sevilla, ¿no? Y ha sido el gran ideólogo, constructor del Gran Sevilla de los últimos años que conocemos, ¿no? Con bueno, fichajes extraordinarios, pues desde Daniel Alves, Rakitic, Luis Fabiano, Canuté, no sé, se me vienen a la cabeza muchísimos, ¿no? Vanega, muchos jugadores que él ha contratado en momentos en los que el precio de mercado era muy inferior al verdadero valor que tenían esos jugadores, y han conseguido, primero, que le dieran unos rendimientos en el campo fantásticos, y después, en el momento en el que había que darle salida para que entraran otros jugadores, pues que la economía del club fuera cada vez más potente y le permitiera dar saltos también a nivel deportivo. De hecho, hay ejemplos en el fútbol y en el baloncesto, ¿no? También que es más cercano a ti. Javier Ruiz, en el prólogo del libro, Sí. pues habla en concreto, bueno, desde Daryl Morey, quizá el que más ha aplicado esto al mundo del baloncesto, pasando por los Houston Rockets y por otros clubes. Por cierto, los apellidos de Monchi, que los estaba buscando, Rodríguez, Sí, Verdejo. justo lo tenía yo delante también en Google. Exacto, Ramón Rodríguez Verdejo. Verdejo. Eso es. Y lo que decía es que en el mundo
Bueno, en el mundo del béisbol es famosa la historia de Billy Beane y de los Oakland A's porque Michael Lewis lo llevó a un libro que se llama Moneyball y luego después se llevó al cine en una película que protagoniza Brad Pitt y que la verdad es que les recomiendo a todo el mundo que uno que lea el libro y dos que vea la película. Y en el mundo de baloncesto aquí tenemos también algún ejemplo. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro, Javier Ruiz, el director de inversiones de Oros, habla de José Luis Mateo, del director deportivo del Monbus Obradoiro. Sí. Y nuestro amigo en común, Fernando Sanemeterio, pues también me habla mucho de Rafael, no recuerdo el apellido ahora mismo, una persona que él tuvo pues me parece que fue en Girona o en algún otro sitio que también aplicaba unas técnicas muy, muy similares, ¿no? Al final hay varios ejemplos y lo que decía antes, cuando te pones a estudiarles, pues resulta que es que parecen inversores en valor porque son inversores en valor. Totalmente. Oye, Luis, una de las reglas, digamos, principales de la inversión, ¿no? Y por lo que la inversión tiene sentido, es que somos seres racionales, pero no siempre actuamos de manera racional. En este sentido, quiere decir que el mercado, pues, a corto plazo no es eficiente. ¿Es el mercado de fichajes y el mercado de deporte eficiente? Bueno, la respuesta es no. Yo creo que todo el mundo que sea aficionado recuerda algún caso en su club en el que el mercado no ha sido eficiente, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Muchas veces a la gente se le vendrá a la cabeza los petardazos de jugadores por los que se ha pagado mucho y no han tenido rendimiento, pero también hay otros jugadores por los que se ha pagado muy poco y el rendimiento ha sido espectacular. Hablabas del concepto de racionalidad. Llegó un momento en el que, por explicarlo un poco más, ¿no?, que la economía pretendió ser algo así como la física de las ciencias sociales y que todo modelo económico tuviera una solución matemática cerrada. Eso estaba bien y posibilitó a la ciencia avanzar en algunos sentidos, pero es verdad que llevó quizá una simplificación excesiva de los rasgos psicológicos de los agentes económicos, al final de los modelos que tomaban las decisiones que se pretendían estudiar y que se pretendían analizar. Y los modelos económicos se acabaron basando en la figura del homo economicus, ¿no? o del ser perfectamente racional, como tú decías. Y los economistas nos pintaban a los seres humanos como máquinas perfectas, ¿no? Algo así como el señor Spock de Star Trek, y esto es un ejemplo robado de Richard Thaler, del Premio Nobel de Economía. Pues el señor Spock, que era mitad humano, mitad extraterrestre o alienígena, y tenía unas capacidades computacionales pues muy superiores, ¿no? Y era capaz de hacer muchísimos cálculos a una velocidad muy rápida, comparar entre todas las opciones posibles y hacerlo además, y esto es muy importante, sin que afecten las emociones, ¿no? Y los miedos y las euforias. Bueno, pues está claro que los seres humanos no somos así, ¿no? No siempre, al menos no siempre nos comportamos así. Es verdad que los mercados financieros tienden a la eficiencia, probablemente en el medio o largo plazo, y de hecho eso lo necesitamos los inversores en valor, necesitamos que haya ineficiencias en el corto plazo, pero que se corrijan en el medio o largo plazo, es decir, que donde nosotros vemos una diferencia entre valor y precio y somos capaces de comprar algo por menos de lo que vale, al final ese precio acabe convergiendo al valor. Si el mercado no fuera nunca eficiente, ese precio nunca convergiría al verdadero valor que nosotros hemos detectado y no ganaríamos dinero, ¿no? Pues en el mundo del fútbol pasa esto también, ¿no? Al final, con análisis, muchos de estos directores deportivos, fútbol y baloncesto y balonmano, insisto, puede ser aplicable a muchos otros deportes, intentan encontrar gangas, las ponen en el terreno de juego y al final el mercado vuelve a ser eficiente porque vuelve a reconocer que esos deportistas pues tienen un rendimiento muy superior al precio que se les estaba asignando en un momento dado. Bueno, Luis, genial. Pues si te parece, ahora entramos en una de las partes más interesantes, que son las técnicas para encontrar activos infravalorados. No solo en bolsa ya lo hemos hablado en otros episodios, pero sobre todo en deporte. Y primero, si quieres, puedes hablar sobre cómo encontrar equipos o clubs, y luego incluso, aunque esto para mí ya he dicho que es un poco violento, cómo encontrar oportunidades en jugadores. Totalmente. Bueno, quitémosle la violencia a la descripción porque lo que se trata básicamente es de encontrar oportunidades, ¿no? De encontrar ya sea acciones o deportistas
que el mercado les está asignando un precio erróneo, más bajo que el verdadero rendimiento que van a tener. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues fundamentalmente tratando de entender mucho la psicología del mercado, de los inversores y la nuestra propia, ¿no? Como parte de esos inversores y parte de ese mercado. Hay muchas técnicas, ¿no? Y hay libros que lo cuentan bastante bien. Los libros de Greenwald, por ejemplo, son especialmente buenos para hablar de esas técnicas y en el nuestro pues intentamos hacer un pequeño resumen y hablar de esas similitudes. ¿Cómo encontrar clubes de fútbol o en general empresas infravaloradas? Pues tú ya has adelantado alguna de las técnicas, ¿no? Buscar empresas que no están de moda. Pues normalmente las empresas que no están de moda las olvida un poquito del mercado y no indaga en las verdaderas historias y no presta la suficiente atención a ver si puede haber valor o no, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de un inversor que se llama Richard Oldfield. Pude ir a una charla suya hace un tiempo y esto lo trasladaba también a los países, ¿no? Decía que él a principio de cada año cogía un vuelo y se iba al país desarrollado con la bolsa que había tenido el peor rendimiento del año anterior, ¿no? Pues normalmente los rendimientos tienden a tener una reversión a la media, ¿no? Y si ha habido un sector o un país que ha ido especialmente mal un año, pues puede, no digo que necesariamente sea una buena oportunidad de inversión, igual es que las cosas están yendo mal, pero sí es de estos triggers, de estos gatillos, ¿no? o de estas pistas que nos pueden llevar a encontrar situaciones en las que hay oportunidades. Empresas poco vigiladas por los analistas, ¿no? Al final, muchos de esos clubes de fútbol básicamente no los cubre ningún analista de mercado, con lo cual la información no la tiene mucha gente, ¿no? Pues esto requiere más trabajo, pues tienes que ser tú el que analice las cuentas, haga el primer acercamiento, ¿no? Y al final haga todo el trabajo. Siempre tener un primer análisis de un analista exterior ayuda, pero bueno, a mí me gusta mirar estas empresas poco vigiladas porque cuando hay pocos ojos mirando suele ser más fácil encontrar oportunidades. Cuando uno las tiene que encontrar en las Google, Facebook, que las hay también, ¿no? O en los grandes gigantes europeos, pues oye, hay muchísima gente mirándolo. Lo normal es que tiendan a ser algo más eficientes, ¿no? Y digo lo normal porque a veces no lo son. Negocios aburridos o con nombres poco atractivos, ¿no? Como decía Peter Lynch. Compañías que provocan algún tipo de rechazo temporal, pero pueden ser buenos inversores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía en cartera que se llama Unieuro, que es una compañía de electrodomésticos y de electrónica italiana, que yo siempre la pongo como ejemplo porque la compramos en un momento en el que uno, era una compañía italiana en aquel momento en el que Italia parecía ingobernable y estaba en el punto de mira de la Unión Europea y de todos los inversores, porque parecía que no iban a atender a sus compromisos de deuda o que iba a ser más difícil y que no se iba a formar un gobierno y tal. Bueno, era italiana, era competencia de Amazon, que eso también hacía que la gente lo rechazara, ¿no? Y no la seguía nadie, ¿no? Entonces tenía como ese cóctel que a nosotros nos gustaba de decir, uy, espérate porque igual aquí hay una buena oportunidad. Y el tiempo ha demostrado que así ha sido, ¿no? Lo compramos por debajo de 10 o en torno a 10 euros y ahora está bastante por encima, ha estado incluso por encima de 22, de 25. Vigilar los spin-offs, ¿no? Compañías que se segregan de una compañía más grande y que pueden ser algo más olvidadas por determinados inversores. O empresas que se excluyen de grandes índices bursátiles porque hay muchos inversores que tienen como mandato invertir en las empresas de un índice determinado. Cuando esa empresa, por liquidez, por tamaño, se excluye, pues queda fuera de su radar y volvemos a lo de antes, ¿no? Si está fuera del radar de más gente, pues es más probable que puedas encontrar oportunidades y ineficiencias. Y estas técnicas, pues se pueden llevar al mundo del deporte. Si quieres, comentamos eso un poco más en detalle. Sí, si quieres puedes pasar a técnicas para encontrar jugadores infravalorados a los que fichar, por ejemplo. Totalmente, pues partiendo de la misma base que hemos hablado de cómo encontrar compañías infravaloradas, esas técnicas se pueden intentar traducir al mercado de fichajes y esto es lo que hacen muy bien los Víctor Horta, Monchi y todos estos, o los Billy Beane en el mundo del béisbol o los directores deportivos del mundo de baloncesto, ¿no?
hablábamos de compañías con pocos analistas. Bueno, pues se puede buscar equipos en ligas que estén poco seguidas por los ojeadores, ¿no? Obviamente, esto aplicará a unos clubes y otros no. Quiero decir, si tú eres el ojeador del Real Madrid o del Barcelona o del Manchester United o de la Juventus, es difícil que encuentres a un jugador en una liga poco seguida. Pero si eres un ojeador de un club algo más pequeño, pues todavía puede haber lugares en los que hay menos pescadores y tú puedes acertar, ¿no? Buscar jugadores que provocan algún tipo de rechazo temporal. Decíamos lo de los rechazos temporales en las inversiones, pues lo mismo puede pasar con determinados jugadores, ¿no? Que puedan ser mal percibidos o porque hayan tenido algún problema disciplinario o que el problema disciplinario haya trascendido pero en realidad no sea tal. Bueno, se pueden dar distintas situaciones en las que hay jugadores que el mercado no quiere y eso lo pueden aprovechar los directores deportivos. Hablábamos antes de países en los que el índice bursátil ha ido mal, pues también podemos buscar jugadores en países con problemas políticos, ¿no? Pues normalmente van a estar más predispuestos a escuchar ofertas de fuera para salir y va a ser más fácil o más accesible económicamente poder firmar a esos jugadores. Hay ejemplos, por ejemplo, decíamos de compañías que tienen pequeños defectos que no afectan al negocio, pero que llaman la atención del mercado de manera negativa y eso hace que lo infravaloren. En el mundo del deporte puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Que algún movimiento poco estético, algún defecto físico, y esto es algo que contaba Michael Lewis en Moneyball, puede llevar a que los jugadores estén infravalorados. Michael Lewis contaba la anécdota de que cuando se estuvo documentando para contar la historia de los Oakland Athletics, de la Liga de Béisbol Americana, un día fui al vestuario del equipo y les vio cómo se estaban cambiando y le dijo a Billy Beane, esta gente parece de todo menos jugadores de béisbol, ¿no? Y Billy Beane le contestó, esa es parte del secreto, que al final tenían maneras de lanzar la bola pues poco ortodoxa o determinadas maneras de caminar poco atractivas, ¿no? Que hacían que el mercado no se fijara en ellos, pero cuando uno miraba los datos fríos, pues tenían un muy buen rendimiento. Físicos menos musculados, etcétera. Exacto. Y bueno, pues otros casos. Ahora está mucho de moda lo de la diferente presión fiscal entre países, ¿no? Pues normalmente si está uno en un país con menor presión fiscal que otro, pues Italia, por ejemplo, ha sido buena en atraer talento porque tenía una presión fiscal menor que otras grandes ligas. El método que utiliza el Borussia Dortmund, ¿no? De ser escaparate para jugadores jóvenes que igual no podrían jugar de inicio en clubes más grandes y ellos los atrae. También o al contrario, ¿no? Dar una última oportunidad a jugadores en declive y también, por último, y quizá lo que está más de moda y lo que todos vamos a ver de una manera más sencilla, pues jugadores que están en último año de contrato. Estamos teniendo varios ejemplos, ¿no? Cuando el jugador está en el último año del contrato y el club al que pertenece sabe que se va a ir gratis en 12 meses, pues va a estar mucho más abierto a venderlo ese verano para poder ingresar algo de dinero, ¿no? Al final, tanto en la bolsa como en el deporte, intentar buscar vendedores forzados que estén en una situación en la que tengan que vender sí o sí y tengan que hacerlo además con cierta premura y cierto estrés, pues eso ayuda a que en las negociaciones uno pague un precio menor y al final el principal factor determinante de que una inversión sea buena o no es el precio que uno paga al principio. Nada, todo esto es muy interesante y seguro que el que lo escucha puede pensar, pero esto es súper intuitivo, ¿no? Esto ya creo que ya todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que después es complicado hacerlo, ¿no? Esto pasa igual en la bolsa. Al final es complicado comprar esa empresa que ha caído un 50% y tú tampoco sabes muy bien por qué y entonces compras la que va bien, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Eso es así. O sea, volvemos a lo de antes, ¿no? Las cosas muy sencillas de contar, normalmente la gente no las compra o piensa que eso no puede ser así. El value investing es muy sencillo y funciona. ¿Por qué no todo el mundo se dedica al value investing? Bueno, pues porque la parte psicológica es la más complicada, ¿no? Pero es cierto que es difícil explicar esa combinación de sencillez con por qué esa sencillez funciona. Yo me acuerdo una anécdota rápida que hace un tiempo mi padre me dijo, a mi padre le gusta también mucho esta parte de la bolsa y los negocios y tal, y me preguntó, bueno, hijo, y si tú tuvieras que definir rápido a qué te dedicas, ¿cómo lo dirías? Y yo le dije, pues papá, intento
invertir con sentido común. Y me miró así y me dijo, hijo, búscate otro eslogan, otra manera de contarla, porque eso no, nadie te va a pagar por invertir con sentido común, ¿no? Claro. Pero eso tan sencillo es lo que acaba funcionando, ¿no? Entonces es verdad que nos movemos en una línea delgada en la que eso que es muy sencillo, invertir con sentido común en el horizonte temporal adecuado, es de las cosas más difíciles de hacer por la condición humana. Claro, y si te estás jugando, es decir, si eres inversor particular y lo haces para ti mismo, pues bueno, si entiendes lo que estás haciendo, si tienes un control emocional, todo lo que hemos hablado, etcétera, pues bueno, ni tan mal. Ahora, si eres director deportivo, te estás jugando tu puesto, tu familia come de eso, si eres, ¿no? Como, pues por ejemplo, como tú, gestor de fondos y es tu trabajo, entonces el ir arriba y decir, no, voy a comprar este jugador, ¿no? Que parece que anda cojo, ¿no? Lo que hablábamos antes, por poner el ejemplo, y te dicen, pero a ver, claro, te la estás jugando. Igual que una empresa, oye, voy a comprar esta empresa, ¿no? Para el fondo que me parece que muy bien y justo ahora ha tenido un problema fiscal y le ha caído una multa de 100 millones. Te dicen, pero ¿cómo vas a comprar? No, pero es que realmente esto no es un problema estructural, esto a largo plazo irá bien. Y entonces, bueno, al final te estás jugando tu puesto, ¿no? Imagínate, por supuesto, ¿no? Imagínate la cara de mis jefes cuando les dije que quería invertir en clubes de fútbol, ¿no? Claro. Pues te puedes hacer una idea. Pero, se necesita tener ese respaldo de tus superiores, ¿no? Y en ese sentido, yo no puedo más que agradecer lo bien o todo ese respaldo que tengo desde Mapfre. Probablemente en cualquier otro sitio hubiera sido imposible, ¿no? El haber hecho inversiones en ese sentido. Luego, oye, por suerte, el tiempo no en lo del fútbol, porque con la pandemia los precios están más o menos donde estaban, o incluso por debajo, pero en otras inversiones el tiempo nos ha acabado dando la razón y ha ido bien, pero tiene un mérito muy grande por parte de mis empleadores el haber apostado por esta manera de hacer la inversión, porque, como tú dices, ¿no? Es muy difícil y te lo estás jugando. Y me acordaba de algo que también sucede mucho, que es, tanto para los inversores como para los directores deportivos, parece que muchas veces que nos pagan por hacer muchas cosas en el sentido de mover mucho las plantillas o mover mucho las carteras, ¿no? Y yo creo que nos deben de pagar por hacer muchas cosas en el sentido de analizar mucho, estudiar mucho y trabajar mucho, pero no en cuanto a, por ejemplo, las historias que cuentan algunos directores deportivos es que tienen compañeros que, claro, les contratan en un club y tienen que hacer algo, ¿no? Oye, pues es que si no echo al entrenador y pongo otro, o si no echo a 5 jugadores y traigo otros 5, pues la gente va a decir que para qué se necesita un director deportivo, ¿no? Y en el mundo de la inversión pasa un poco lo mismo. Oye, pues si no muevo la cartera, si Claro. no vendo no sé cuántas compañías y compro otras nuevas, van a decir que para qué necesitan un gestor de fondos, ¿no? Sí, sí. Y muchas veces esa sobreactividad es una receta para el desastre, ¿no? Te lleva a tener fallos. Muchas veces el secreto del éxito está, como tú decías, con lo del batear las pelotas, ¿no? Pues de béisbol, pues en mantenerte quieto cuando te tienes que mantener quieto. Es mucho más difícil eso que el moverte. O sea, el mantenerte quieto y no hacer nada, en el sentido de no mover una cartera, es de lo más difícil que hay y de las cosas que llevan a mayores rentabilidades. Sí, esto también me recuerda, esto pasa muchas veces en los equipos, ¿no? Incluso con los entrenadores. Es decir, pierdes un partido y Exacto. típico castigo, ¿no? Mañana a las 7 de la mañana a entrenar. Y muchas veces sí que es, pues, oye, una estrategia a nivel psicológico o lo que él sea o lo que él quiera, pues para poner alerta al equipo. Pero muchas veces también tengo que justificar que estamos trabajando duro, ¿no? Mandando a los jugadores a entrenar a las 7 de la mañana cuando realmente no es la decisión más eficiente a nivel físico, a nivel deportivo, para que la gente vea que trabajo. Bueno, Sí, o pierde un partido y hay que cambiar a 5 titulares, sí, ¿no? En el mundo del fútbol. sí, o pierde un partido, entonces el defensa o el base es el culpable, entonces digo a la directiva que hay que cambiarlo, tal, porque si no me van a echar a mí. Exacto, bueno, así funcionan las industrias o los sectores, ¿no? Tanto el deporte como la inversión. Por eso a mí me resulta divertido y bonito buscar esas similitudes, porque creo que podemos aprender mucho los unos de los otros. Yo aprendo mucho escuchando a Víctor o leyendo a Monchi, y creo que ellos pueden aprender también de esa parte de la inversión. Sin duda, sin duda. El otro día leía una frase que, bueno, no es cierta al 100% siempre, pero que decía que para triunfar hay que estar dispuesto a parecer estúpido por un tiempo, ¿no? Y va mucho en cuanto a lo que hemos hablado. Pero Sí, bueno,
Álvaro Guzmán, ¿no? de Advalor, yo creo que dijo en alguna conferencia hace tiempo que el value investing era estar con cara de tonto mucho tiempo y tener razón de repente. Y, y en cierta manera es así, ¿no? Y Seth Klarman decía, uno no se hace inversor en valor para tener abrazos en grupo. Pues normalmente cuando tú tienes razones, porque hay mucha gente que se está equivocando, y cuando tú sales a buscar esos abrazos, pues no suele ser el mejor momento. Claro, si tú quieres generar alfa, tienes que desmarcarte del mercado. Es decir, Totalmente. ¿no? Si quieres que jugar a un juego de suma positiva, que es el generar alfa, ¿no? Bueno, el generar una rentabilidad por encima del mercado, para el que no sepa lo que es generar alfa. Y bueno, pues si te parece, vamos a hablar de un tema que a mí además este tema me apasiona, o esta modalidad, que es, me encanta pensar con la mentalidad de incentivos, sobre todo para entender pues, por qué la gente hace lo que hace, o simplemente por estudiar teoría de juegos, ¿no? Y qué tiene que ver los incentivos con la economía, pero sobre todo con el deporte. Bueno, pues es absolutamente básico. Me preguntabas antes que qué consejo le daría a mi yo inversor de hace 10 años, y probablemente, si me dejaras darle un segundo consejo, sería trata de, pero no a mi yo inversor, sino a mi yo persona. A ti mismo. Exacto. Trata de entender mejor los incentivos que tiene la gente. Eso es algo en lo que Charlie Munger también pone muchísimo peso, ¿no? Es básico, ¿no? Al final. Lo hemos comentado ya durante el podcast, ¿no? Pero el incentivo fundamental de un inversor es mantener su puesto de trabajo, y igual invertir en clubes de fútbol pues no es la mejor estrategia que puedes seguir, ¿no? para pasar desapercibido, porque yo sé que estoy incurriendo en un riesgo de carrera, ¿no? Si al final me equivoco con el fútbol, pues no es lo mismo que si me equivocara con los bancos o con cualquier otro tipo de empresa, o con las tecnológicas o con lo que sea. Porque si me equivoco con bancos o con tecnológicas, se van a equivocar muchos conmigo, pero si me equivoco en el fútbol, pues me voy a equivocar yo solo, ¿no? Y en el mundo del deporte pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Cada uno tiene sus incentivos. Hemos visto muchos incentivos a aparecer en la foto, a hacer contactos políticos o otro tipo de operaciones fuera del deporte, y luego más en el mundo de la dirección deportiva, pues lo que hablábamos, ¿no? Al final tu incentivo, igual que el del gestor de fondos, muchas veces es a que parezca que estás haciendo muchas cosas, y entonces cambias a muchos jugadores, o en el momento en el que las cosas van un poco peor, pues te tienes que sacar un fichaje de la chistera, ¿no? Para que la afición se quede tranquila, y en vez de pedir la destitución del director deportivo, pues estén ya entretenidos un tiempo con el fichaje y tal. Y bueno, son una serie de incentivos que son perversos, ¿no? Porque no responden al objetivo que hablábamos antes de repetir un buen proceso muchas veces para tener éxito, sino que lo que hacen es que te desvíes del proceso. Entonces, lo que hay que intentar hacer es, humildemente, ¿no? Yo pienso en el deporte, en la inversión, en cualquier empresa, que los incentivos de la gente que toma las decisiones vayan en línea con los incentivos de los accionistas, con los incentivos de la gente que está poniendo en riesgo su dinero, ¿no? La mejor manera para que alguien tome decisiones de asignación de capital que vayan en favor de sus clientes o de sus accionistas es que sus incentivos estén alineados. Hablábamos antes del skin in the game, ¿no? Y de mi caso en particular, la mejor manera de que yo me piense muy mucho donde asigno el dinero del fondo es que mi dinero vaya allí, porque antes de tomar la decisión de comprar cualquier cosa me la voy a pensar muchas veces, porque ya no solo porque tenga la responsabilidad profesional de querer hacer las cosas bien y mantener y hacer crecer el dinero de mis partícipes, sino porque está mi dinero ahí y compartiendo algo más íntimo, pero también el de mis padres, el de mis amigos. Entonces, bueno, pues Sí, digamos que los incentivos deben de estar bien alineados, sin lugar a dudas. Sí, es como el tema de los romanos, ¿no? Los arquitectos romanos cuando construían un puente, Sí. que tenían que pasar dormir, ellos primero, ¿no? Sí. pasar ellos y dormir debajo, ¿no? Algo así. Sí. Tenían que dormir debajo del puente con su familia incluso. No me acuerdo muy bien, lo buscaré, porque sí que me gustaría hacer un episodio sobre incentivos, pero bueno, que es lo mismo. Tal cual, sí, o el secreto por el que muchas compañías familiares funcionan bastante bien, ¿no? Porque los accionistas y los que lo operan, pues
son la misma persona y tienen los incentivos alineados. Como lo de siempre, ¿no? Generalizar no lleva a errores. No todas las empresas familiares van bien, de hecho muchísimas van mal, pero es una buena manera de tener incentivos alineados entre dueños y operadores. Sobre todo van mal cuando hay herederos. Sí, eso está estudiado, ¿no? A partir de la tercera generación es cuando empiezan a ir bastante peor. Sí. En fin. Bueno, pues si te parece podemos pasar a la parte de valoración de los activos. Y esto es ver pues, cuáles son los mejores métodos, en tu opinión, para valorar clubs o empresas deportivas. Y también incluso pues, cómo valoras los riesgos. Perfecto. Bueno, yo creo que la mejor manera de explicarlo es quizá dividir las distintas partes del negocio que nosotros miramos cuando miramos un club deportivo, ¿no? Sí, Porque es decir, perdona que te interrumpa Sí. pues, simplemente para el oyente. Es decir, una vez que ya has decidido, pues este club me encaja, ¿no? O esta empresa me encaja su dirección, me encaja el sector que hacen, entonces ahora viene el momento de valorarlo para Exacto. ver si realmente el precio es un precio que tú pagarías por el negocio. Perdona. Exacto, sí, no, pero está muy bien la introducción porque es verdad que los que nos dedicamos a esto todos los días, pues a veces damos cosas por hechas y la gente lo tiene que entender bien, ¿no? Que si no está tan metida en el día a día. Es así, ¿no? Y de hecho también es importante explicar que quizá la parte de la valoración es la que menos, a la que menos tiempo dedico. Dedico mucho más a la parte cualitativa de entender de verdad bien los negocios, cómo funcionan, cuáles son los incentivos, como hablabas antes del equipo gestor, del equipo directivo. ¿Por qué puede estar barato, ¿no? Luego en el tema de la valoración, soy bastante partidario, como decía antes, del sentido común, entendido como invertir sabiendo que algo vale bastante más y no necesariamente sabiendo exactamente cuánto vale. Quiero decir, me muevo muchas veces o no intento tener falsas sensaciones de seguridad. Me llama la atención muchas veces análisis sobre todo de la banca de inversión en la que te dicen que las acciones de una compañía valen 4 euros, 51 céntimos. O sea, de verdad, de verdad estás seguro con toda la incertidumbre que tiene el futuro, porque valorar es hacer supuestos sobre el futuro e intentar poner probabilidades sobre ellos, ¿no? Y de verdad ha sido al céntimo, ¿no? Pues creo que eso genera falsas sensaciones de seguridad. Me gusta mucho más jugar con rangos de valoración o intentar tener rangos de valoración, porque el futuro es imprevisible, ¿no? Y hay riesgos no en el sentido negativo, sino en el sentido de que hay cosas que pueden pasar o no, ¿no? Entonces uno tiene que tener claro en qué escenarios pues, se puede mover más o menos. Y decía que para ver cómo valoramos en concreto las entidades deportivas, ayuda el entender el negocio, como decía antes, ¿no? Que es a lo que más tiempo dedicamos, porque dependiendo de la naturaleza del negocio, pues se pueden usar unas técnicas más adecuadas u otras. Nosotros vemos en el sector del deporte fundamentalmente 3 líneas de generación de caja y de beneficios que tienen las empresas. Una es puramente un negocio de medios o de contenidos, ¿no? De generación de contenido, en el cual es básico el apalancamiento operativo, como decía antes, ¿no? O sea, el negocio de Netflix, el negocio de Disney es que ellos tienen un coste de producción de ese contenido, pero a medida que son capaces de vender mucho, los ingresos suben, pero los costes se mantienen más o menos fijos, ¿no? Eso es algo que no existía en el deporte europeo, pero que sí que ha existido en el deporte americano durante muchos años con los límites salariales, ¿no? Bueno, pues esa parte de negocio de contenidos, de pura generación de contenido para el aficionado, se puede valorar de distintas maneras y luego podemos entrar a comentarlas. Hay una segunda parte que hasta ahora está muy infrautilizada en Europa, pero que fue básica también en el crecimiento de Estados Unidos, que es la de la utilización de los activos inmobiliarios. Los clubes deportivos acaban teniendo, por determinadas circunstancias, activos inmobiliarios que son auténticas joyas y sin embargo no las utilizan bien, o al menos hasta ahora ha estado muy infrautilizado. Pero esa tendencia está cambiando. Yo siempre pongo el caso del Olympique de Lyon, ¿no? O de Olympique Lyonnais Group, que es la empresa que controla el Olympique de Lyon. Ellos invirtieron en el año 2016 400 millones de euros en su estadio. Ese estadio, justo antes de la pandemia, ya les estaba generando unos ingresos de unos 50 millones de euros. Anuales.
Anuales, de los Ujú. cuales la mitad más o menos venía del día del partido y la mitad de otros eventos que generaban. Ellos su estadio lo utilizan prácticamente 365 días al año para Ujú. conciertos, reuniones de empresas, partidos de rugby o de otros deportes. Estaban empezando, ¿no?, a generar esa línea de negocio. A día de hoy, con el entorno actual de los tipos de interés, no hay ningún otro activo inmobiliario con una rentabilidad bruta del 12-13%, ¿no? Ujú. Y con las características que tiene un estadio de fútbol, que es, uno, que esa rentabilidad del 12-13% es creciente porque los clubes están empezando a saber cómo sacar ese partido, con lo cual eh, probablemente los ingresos de las entradas serán más estables, pero los ingresos de la otra parte, de las reuniones de empresas y tal, crecerán con el tiempo a medida que los clubes vayan descubriendo cómo generarlos mejor o cómo maximizarlos, cómo optimizarlos. Eh, Uno, son crecientes. Dos, están protegidos contra la inflación en este mundo, ¿no?, en el que nos preocupa qué pasará con la inflación, si vendrá un periodo de mucha inflación. Bueno, pues está comprobado que los ingresos que tienen que ver con los eventos y fundamentalmente con el fútbol van muy ligados a la inflación. Es decir, el aficionado no deja de ir al estadio porque le subas el precio de la entrada un poco, ¿no? Ujú. Eh, con lo cual, uno, es creciente, dos, está ligado a la inflación y tres, tienes un inquilino que no se te va a ir. O sea, es el mejor tipo de inquilino que puedes tener, ¿no? Olympique de Lyon tiene un estadio situado muy cerca del centro de la segunda ciudad más turística de Francia y tiene un inquilino que no se le va a ir a ningún lado porque necesita ese estadio para... bueno, primero, pues son ellos propios, ¿no? Y segundo, porque necesitas estadio para jugar, con lo cual los activos o los estadios de los clubes de fútbol, desde mi punto de vista, son probablemente el mejor activo inmobiliario o de infraestructuras, ¿no?, como lo queramos definir, que existe ahora mismo. Y yendo a ese Ujú. punto de la valoración, resulta curioso porque cuando uno suma la capitalización de mercado, o sea, el precio de todas las acciones del Olympique de Lyon, más la deuda que uno asume, ahora mismo está en torno a 400 euros, que es lo que el club invirtió en 2016 en ese estadio, que vale, desde mi punto de vista, bastante más de 400 millones de euros. Cuento esto porque cuando hablamos de valoración y te explicaba lo de los rangos o el sentido común, claro, aquí prácticamente termina mi valoración, en el sentido de yo estoy adquiriendo un activo inmobiliario con unas características fantásticas que vale mucho más, eh, eh, por el precio que ellos invirtieron hace 5 años, ¿no? La parte de la generación de contenidos en cuanto al club de fútbol, el club femenino, que es el mejor o uno de los mejores de Europa, ahora el mejor es el Barcelona, pero llevaba ganando la Champions League en los últimos años. Bueno, toda la parte de marketing y tal. Entonces, toda esa parte, y no me gusta esta expresión de me lo estoy llevando gratis, pero quiero decir que digamos que es adicional al precio que... Sí, Al que has precio. pagado 400 millones, que es lo que les ha costado el estadio, y el resto del negocio Exacto, ya exacto. no. Además, incluso el estadio, perdona que te interrumpa, hablabas de Sí. rentabilidad del 12-13%. Es que yo creo, no sé cómo lo han hecho, ¿no? Pero imagino que en esa compra ha habido un apalancamiento, no sé qué interés, entonces Ujú. que la operación ha sido muchísimo mejor incluso que eso, vamos. Probablemente sí, y no me extrañaría que fueran aflorando valor con eso, es decir, que vendieran una parte del Claro, estadio, que vendieran el estadio completo y lo pusieran en valor en un momento determinado. claro. Y te decía que el estadio es la segunda parte, esa parte más inmobiliaria. La primera hemos dicho que es ese negocio de contenidos o de medios, y la tercera es una fuente adicional que está muy presente en los clubes en los que nosotros invertimos, que es los ingresos en el mercado de traspasos, ¿no? Y lo adelantaba ya antes, al final estos clubes son inversores en valor de por sí, son capaces de captar talento muy barato, identificar talento muy barato y venderlo muy caro. Ujú. El caso de Borussia Dortmund, pues los últimos años, las ventas de Christian Pulisic al Chelsea, Ousmane Dembélé al Barcelona, Jadon Sancho este verano al Manchester United, todas muy cercanas a los 100 millones de euros. Ujú. Bueno, pues por hablar un poco más de valoración, Borussia Dortmund, que acaba de hacer una ampliación de capital, que hemos respaldado el 92% de los accionistas, por cierto, se puede comprar a 4 o 5 veces el EBITDA, el beneficio operativo que debería de tener el año que viene, un año ya más normalizado, pero es que además tienes un estadio, pero es que además tienes unos jugadores que te van a seguir generando esos ingresos, ¿no? Erling Haaland, pues lo venderán por cerca de 100 millones de euros. O sea, tienes un montón de cosas que hacen que al final
que ocurren de manera recurrente, porque no es que vendan a Erling Haaland el verano que viene, es que prácticamente 1 de cada 2 veranos venden a un jugador por 100 millones de euros, ¿no? Volvemos a lo de antes. Me interesa que sea de manera recurrente, que de manera recurrente tengan esos ingresos, que de manera recurrente se clasifiquen para competiciones europeas. Si un año no se clasifican, no pasa nada. Que si no me pasa nada a mí como inversor, el mercado dirá, pues baja un 10, un 15, un 20%. Bueno, pues probablemente, como ha pasado en el pasado, compraremos más ahí, ¿no? Claro. Porque para nuestra tesis a 5 o 7 años eso no afecta. Con lo cual esas son las 3 grandes áreas: negocio de contenido, negocio inmobiliario y la parte de trading de jugadores. Y como te he ido contando, pues en cada una de ellas, pues en algunas es más un análisis de flujos de caja, en otro tiene que ver más con múltiplos. Yo soy bastante amigo con múltiplos, y en otros simplemente pues incorporar ingresos que pueden generarse de manera recurrente, como los traspasos, o comparar rentabilidades de un activo inmobiliario como un estadio con los tipos de interés, o con rentabilidades de oficinas o de centros comerciales o otros tipos de activos similares. Sí. Pues oye, antes hablaste sobre Moneyball, ¿no? Que es una película, ¿no? Y además también es una película, pero está basada en hechos reales. Uh-huh. Y se menciona muchas veces en vuestro libro. Perdona, Carlos, es una película basada en un libro que está basado en hechos reales, ¿no? Para terminar Vale. el círculo. No, esos hechos reales están basados en la historia de Billy Beane, ¿no? Y de los Oakland A's, pero Billy Beane, como se cuenta en la película, no se le ocurrió por sí solo, ¿no? Sino que él vio un analista en otro club que estaba haciendo algo similar, y toma la inspiración de ahí, ¿no? Al final. Y ese analista también la tomó de otra disciplina, ¿no? Eso es algo que también a ti y a mí nos gusta mucho, y que yo creo que es muy importante, que es ese enfoque multidisciplinar. Igual la respuesta a tus preguntas no está en tu disciplina o en tu día a día, sino que tienes que mirar en la física, en la medicina, en la biología, en la antropología, ¿no? En otras ciencias que te pueden enseñar el camino. Eso es, me encanta lo que acabas de decir. Pero bueno, ¿cómo crees que puede llegar a afectar en un futuro próximo la tecnología y la inteligencia artificial en el deporte, en este caso mejor en el deporte, o en la inversión en deporte, mejor dicho? Uh-huh. Bueno, en la inversión, por contestar rápido, ¿no? Yo creo que nos ayudará. O sea, yo tengo el convencimiento, ¿no? Que puede estar equivocado, de que en la inversión no gana el que es capaz de tratar más datos, sino el que es capaz de tratarlos mejor. O sea, el que es capaz de seleccionar los datos que de verdad importan. Lo decía antes, las tesis más simples muchas veces son las que funcionan mejor, más que las complejas. Con lo cual, yo creo que yo soy muy amigo de la tecnología, pero creo que la tecnología vendrá a ayudarnos y a complementarnos, ¿no? Y que al final el factor humano seguirá teniendo su peso en el mundo de las decisiones de inversión. Y en el mundo del deporte, parecido en cuanto al ámbito de la dirección deportiva. De hecho, este es uno de los campos en el que creo que los inversores podemos aprender más de los directores deportivos, porque ya estamos viendo lo que les está pasando a ellos, ¿no? Cómo se está incorporando o se ha incorporado en Estados Unidos el Data Analytics, ¿no? Y cómo eso ayuda a los directores deportivos. Y en el caso, luego está el caso de la propia gestión de los clubes, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es que aquí en Europa casi ningún club tiene datos de sus consumidores, que en este caso son sus aficionados, ¿no? Entonces, eso imposibilita hacer cross-selling, upselling, es decir, distintas técnicas de marketing que podrían llevar a optimizar los ingresos, ¿no? Y eso es algo en lo que se va trabajando cada vez más, y que en Estados Unidos está más presente. En el trading de jugadores, que hemos hablado como esa tercera línea de negocio, por supuesto, ¿no? Al final, la tecnología está posibilitando que los directores deportivos tengan mucha más información. Luego hay unos que los usan mejor y otros peor, ¿no? Como en el mundo de la inversión. Y luego otro aspecto muy importante también es la entrada de las OTTs, ¿no? Parece que ahora que toca tender en la Liga Española, pues parece que se va a favorecer oferta o subasta de los derechos televisivos. Parece que se va a seguir un modelo de crear distintos paquetes, como existen en otros países, y que en otros países han posibilitado que ya entren las OTTs, ¿no? Las Amazon, DAZN, etcétera, etcétera. Y aquí parece que va a acabar pasando lo mismo. Bueno, pues las entradas de las OTTs probablemente lleve a que se conozca todavía mejor más al aficionado a través de la tecnología, y que eso pueda llevar
a dos cosas. Por un lado, a los clubes a optimizar sus ingresos, pero por otro lado también a los aficionados a estar mejor atendidos, ¿no? Digamos que se les ofrezca una experiencia, ¿no? Esto que ahora está tan de moda del fan experience, ¿no? Pues mejor, ¿no? Con lo cual ganarán los clubes, pues tendrán más ingresos, y ganarán los aficionados porque probablemente su experiencia sea más satisfactoria. Y aquí habrá que cuidar especialmente al aficionado joven, ¿no? Que parece que se desengancha un poco más de los hábitos tradicionales de consumo del deporte, y quizás estas tecnologías puedan ayudar pues lo que decía antes, ¿no? A mejorar su experiencia como consumidor. Pues sí. ¿Y qué tendencias ves a futuro en el deporte en Europa y a nivel mundial? Bueno, fundamentalmente una profesionalización, ¿no? Ha mejorado el gobierno corporativo porque la llegada de inversores más sofisticados está haciendo que los equipos gestores cada vez sean más sofisticados y más preparados. Hay muchos. Aquí en España tenemos grandes casos de éxito de gente que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es una tendencia que creo que continuará y se acelerará. Ahora se acaba de firmar este acuerdo histórico de la Liga y CVC. Bueno, pues va a haber una financiación muy barata para invertir en todos estos temas de tecnología y de expansión del negocio y de profesionalización de la gestión y de expansión de las marcas. Yo creo que eso continuará. Y algo que llevamos años diciendo y que está pasando y que se va a acelerar cada vez más es, mientras que los europeos nos sigamos perdiendo esta historia, habrá muchos americanos que vendrán e invertirán en esto, ¿no? Y cada vez hay más americanos que compran clubes de fútbol europeos porque van entendiendo más el negocio y van viendo que hay una posibilidad de simplemente con ponernos al día de las técnicas que ellos ya utilizan en las franquicias americanas, pues oye, hacer las cosas mejor. Es verdad que se necesita, por un lado, esa parte de entender las técnicas comerciales, de marketing y de gestión, pero también un conocimiento local, ¿no? Con lo cual, pues bueno, habrá algunos grupos que tengan más éxito y otros que menos. Pero vamos, fundamentalmente una mayor profesionalización, un mayor uso de la tecnología, una racionalización, y seguirá habiendo gente que lo haga mejor y que haga peor, como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y más en el mundo del fútbol, pues por los egos y las pasiones que desata. Creo que mejorará. Cada vez veo más también startups de tecnología o de salud para la recuperación de las lesiones o para que tengan mejor alimentación los jugadores y todo eso, pues eso contribuirá a que el espectáculo sea mejor probablemente, y seguirá abriendo también escándalos e historias de mala gestión financiera que seguirán ocupando las portadas, ¿no? Eso creo que mientras el hombre siga siendo hombre, pues continuará pasando. Correcto. Y quería hacerte una última pregunta, aunque es un poco una pregunta trampa, porque ya hemos hablado sobre ello. Y es, ¿qué opinas del baloncesto 3x3? Fantástico. Creo que hay un chaval que se llama Carlos Martínez, que lo está rompiendo y que va a ser un fuera. No, a ver, pues volvemos a lo de antes. Creo que hay determinados deportes que se están adaptando mucho más a las nuevas necesidades del consumidor, y probablemente el baloncesto 3x3 sea uno de ellos. Tenéis que sacar el equipo a bolsa y que así nos podamos beneficiar más los inversores, los inversores de la bolsa. Algo hablaremos, si no pasa nada. pero totalmente, o sea, creo que es un deporte que conozco, sobre todo porque tengo esta amistad contigo y eso me lleva a seguirlo más, y me ha hecho descubrir un nicho en el que hay un crecimiento rápido y un deporte que está sabiendo adaptarse bien a esas nuevas necesidades del consumidor, porque es joven, porque es urbano, porque es más rápido, porque facilita el uso de tecnología, porque las propias retransmisiones están yendo ya directamente a través de las OTTs. Entonces, no sé en la parte deportiva, que también estáis teniendo unos resultados fantásticos, pero en la parte comercial y de crecimiento del deporte creo que tiene mucho potencial. Y oye, si encima seguís vosotros desde el O'Neill 3x3 y desde la selección española ganando torneos, pues oye, ya será mucho mejor. Y si estáis en París, pues ya ni te cuento, Carlos. Bueno, eso ya sería palabras mayores, pero ojalá. Ojalá, hombre. Oye, Luis, y hemos hablado, bueno, ya han salido muchos títulos durante el episodio, pero aparte de, por supuesto, el libro de inversión y deporte, ¿no? ¿Qué otros libros recomiendas? 3 libros, por ejemplo. 3, me has Sí. dicho.
Vale, pues voy a empezar recomendando uno de otro amiguete, ¿no? Que quedan todos entre amiguetes, pero porque creo que es muy bueno, que es el cerebro del inversor de Pedro Bermejo, en el cual tuve la suerte de colaborar también en la segunda edición, pero que es un libro que es absolutamente mérito de Pedro y que yo espero no haber estropeado mucho, que cuenta precisamente eso, ¿no? Cómo funciona desde un punto de vista médico, porque Pedro es neurólogo, y neurocientífico, cómo desde un punto de vista médico y científico funciona nuestro cerebro y por qué es un arma tan potente pero a la vez tan peligrosa a la hora de invertir. Entonces, el cerebro del inversor sería uno, sin lugar a dudas. Otro, por lo fácil que se lee y por lo potente que son los mensajes, sería quizá el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey, The Little Book That Builds Wealth, una colección muy, que a mí me gusta mucho, que es esta de los Little Books, que Sí. en un viaje de AVE, de tren o de avión, te lo puedes leer casi entero, ¿no? Y, Sí. Este lo tradujo, creo, al español Pablo Martínez Bernal, ¿puede ser? sí, exacto. Sí. Pablo que también es conocido amigo y profesor del programa que tenemos en ICADE, pues él lo tradujo y creo que es un libro fundamental, ¿no? Que explica las principales fuentes de ventaja competitiva y de protección frente a la competencia que tienen, que pueden tener las empresas. Que una de las cosas que yo más me he encontrado en la carrera y también ahora con los alumnos, ¿no? del programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento en ICADE es que la gente le llama ventaja competitiva a todo. Entonces, no, esto es una ventaja competitiva. No, esto no es una ventaja competitiva, ¿no? Hay que leer el libro de Pat Dorsey para entender qué es lo que de verdad supone una ventaja competitiva, un foso defensivo, ¿no? Y puede mantener alejada la competencia en un sector de actividad económica durante bastante tiempo. Y el tercero, pues iba a decir otro de esa colección, de The Little Book, que es el de The Little Book of Behavioral Finance, de James Montier. Sí. Pero bueno, como he hablado del cerebro del inversor, que tiene esa parte de Behavioral Economics y de Behavioral Finance, pues por hablar de uno que tiene que ver más con el deporte, yo quizá me quedaría con el modelo Eibar, que es un libro muy difícil de encontrar, creo que está en formato electrónico todavía, y que yo lo descubrí a través de Adrián Godás. Y está escrito por Alex Aranzábal, el antiguo director general del Eibar, una persona que venía de la empresa privada y de hecho de la empresa, bueno, primero en la empresa familiar y luego estuvo también en empresas públicas, y cuenta cómo dio la vuelta a la gestión de Eibar. Y ahora, hoy que hemos estado hablando tanto de gestión empresarial aplicada al mundo del deporte, para mí es de los libros más interesantes que existen. Insisto, un poquito difícil de encontrar, pero creo que en formato electrónico, pues para el que tenga Kindle o algún otro libro electrónico, lo puede encontrar. El modelo Eibar de Alex Aranzábal. Pues este me lo apunto, a ver si puedo encontrarlo, pero bueno, si no, contactaré con Adrián a ver cómo lo ha hecho él. Así que genial. Muy bien. Oye, pues si quieres podemos ir dejándolo aquí, pero antes de despedirnos te dejo un espacio para que digas lo que quieras o hagas publicidad de calidad sobre lo que quieras. Así que es tu momento. Pues fantástico, te agradezco el espacio. No, hacer publicidad primero sobre tu podcast, que lo tiene que escuchar todo el mundo y que está muy bien y que lo hago también en el mío, y aprovecho para recomendar tanto el podcast de Value Investing FM de Paco y Adrián, que es fantástico, como el tuyo, que yo creo que son de los que la gente tiene que escuchar. Dando un poco de autopromoción, pues oye, el que le quiera echar un vistazo no solo a mi fondo en Mapfre, ¿no? Sino a los otros fondos de compañeros que lo están haciendo muy bien, pues acabamos de estrenar página web en Mapfre Asset Management, que creo que es mafream.com, y ahí pueden tener más información. El fondo que gestiono yo es el Mapfre AM Behavioral Fund, que es donde tenemos esa exposición al mundo del deporte. Y luego, pues bueno, el resto de cosas que estamos haciendo. Has hablado del libro, hemos hablado del podcast de la Bolsa de Deporte, en el que intentamos acercar un poco más todos estos cambios a los oyentes y hablando con deportistas profesionales, y esperamos tener la suerte de que estés tú por ahí también en los próximos capítulos y me devuelvas la visita. Será un placer, ya lo sabes. No sé si es más fácil estar a un lado o al otro, ser el entrevistador o la entrevistada. Es más difícil ser el entrevistador, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Yo, ahora que me ha tocado esa parte, también lo comparto contigo. Sin lugar a dudas. Pero bueno, hemos tenido
hemos tenido suerte, pues oye, de contar con Fernando Sanemeterio, Sí. con Ferran Martínez del mundo del baloncesto, con Denis Suárez, con Borja Iglesias, con Oriol Romeu, con Quique de Lucas, con Mario Mola, con Julio García Mera, con Igor González de Galeano, con Jaime Nava, en fin, o sea, con Lola Gallardo, con un elenco de deportistas que oye, Sí. que, pues, vamos, yo me lo he pasado pipa haciendo ¿cómo se dice? haciendo esos podcasts y como el propio Víctor Horta, y cada semana Sí. vamos llevando nuevos invitados y me lo paso muy bien. Y si me permites ya la última cuña publicitaria, Sí. pues por si alguien quiere indagar un poco más en estos conocimientos, en ICADE Business School tenemos el programa ejecutivo en inversión en valor y finanzas del comportamiento, en el cual pues un grupo de apasionados de esta parte, de esta manera de entender la inversión y la vida, pues nos juntamos porque pensábamos que había un salto desde lo que leíamos en los libros a luego lo que de verdad necesitamos a la hora de construir tesis de inversión. Y decidimos construir el programa que a nosotros nos hubiera gustado estudiar cuando empezábamos en la industria. Que hemos tenido todos que ser autodidactas y queríamos ponérselo un poco más fácil a los que vinieran por detrás. Entonces lanzamos ese programa con la novedad que vino un poco forzada por el tema de la pandemia, de que ahora es tanto presencial como online. Quiero decir, lo puede hacer también gente que esté fuera de Madrid. Incluso tenemos alumnos de fuera de España. Y en ese sentido, pues oye, si podemos acercar un poco estos conocimientos, son fundamentalmente ahí los profesores son gestores, hemos hablado de los de Oros, el equipo de Valentum, que son fantásticos, Rodrigo Utrera de BBVA, Pablo, que ha salido también en la conversación, el propio Pedro Bermejo, la gente de Cobas Asset Management, en fin, es que no me quiero, Magallanes Value Investor, no me quiero dejar a ninguno, pero están varios a los que merece la pena escuchar y lo recomiendo, además de porque lo estemos haciendo nosotros, porque, como decía antes, a mí es... hemos diseñado el programa que a mí me hubiera gustado hacer, con lo cual entiendo humildemente que a la gente que está empezando creo que le puede ayudar y esa es la intención con la que lo hacemos. Pues genial. Pues nada, desde aquí animo yo también a todo el mundo a que eche un vistazo tanto al podcast como al libro, como al programa de formación de Luis, como también si quieres invertir y te ha gustado la filosofía de Luis o quieres estar con una exposición al deporte en tu cartera, pues puedes mirar también su fondo. Así que nada, Luis, darte otra vez las gracias y hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Carlos. Pues sí, hablaremos muy, muy pronto. Enhorabuena otra vez y mucha suerte con todas las cosas que haces, que no sé cómo te da tiempo. Pero mucha suerte y que sigan todas yendo también. Muy bien, gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres, puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. ¡Hasta la próxima!